Hola, mi nombre es Carmen Salas y hoy vengo a hablarles de las voces más cercanas de la sociología. Antes de empezar a hablar sobre las voces más cercanas de la sociología y los grandes exponentes que hemos tenido alrededor de la humanidad, me gustaría empezar explicando la importancia de la sociología. La sociología juega un papel muy importante en la actualidad, ya que esta ciencia nos permite el estudio de las corrientes, pensamientos y teorías que nos han permitido a lo largo de la historia entender el comportamiento del ser humano, ya que analiza desde el punto de vista científico los fenómenos sociales como son los políticos, culturales, sociales, económicos, entre otros. También la sociología juega un papel muy importante hasta la actualidad, ya que desde esta ciencia nos ha permitido manejar conflictos que hubiesen terminado inclusive en guerra. Esta ciencia de manera magnífica fomenta asertivamente el sentido común, mejorando las relaciones interpersonales e identificando las necesidades que tienen los diferentes grupos que tienen que existir unos entre otros. Es así como se puede identificar problemas éticos, ayudando principalmente a la solución de los mismos. Las principales bases teóricas que han influido hasta la actualidad surgieron a partir del siglo XVIII y principios del siglo XIX, destacándose principalmente en este siglo un sociólogo muy representativo como fue Augusto Comte, sociólogo y filósofo francés, considerado entre muchos el padre de la sociología. Para entender mejor esta transformación es necesario analizar pensadores que han influido drásticamente en estos cambios. Y es por eso que hoy quiero conversar y hablarles sobre tres principales sociólogos que han cambiado la historia. Ellos son Karl Popper, Thomas Kuhn y Anthony Giddens. Karl Popper, empecemos por él. Es un destacado filósofo social y político de origen judío. Nació en Australia en 1902. Una de sus principales obras fue La miseria del historicismo. Es un filósofo más importante de la edad contemporánea, reconocido por el texto La sociología y sus enemigos, publicado en 1945. Considera que el marxismo carece de estatus científico, considerando la falsabilidad como criterio obtenido evidencia a favor y demarcación de la ciencia, con un enunciado básico y proposición básica mediante la construcción lógica y con la observación. Opositor por completo de las teorías del escepticismo y relativismo, marcado y formalizado por el marxismo en la lucha de clases y su historia como se ha representado y se ha magnificado en la obra El historicismo en 1997. Sigamos más ahora viendo a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un físico en realidad. No empezó sus inicios estudiando sociología. Sin embargo, nació en Estados Unidos y muere en 1996. Y sus inicios empezó estudiando filosofía, cambiando luego por la física, graduándose en Harvard. Representa principalmente por su obra las estructuras de las revoluciones científicas. Rompió varias de las doctrinas positivas acercándose a la ciencia, sosteniendo en su teoría que la ciencia disfruta de periodos de crecimiento estables, puntuados por revoluciones revisionistas, introduciendo una tesis de inconmensurabilidad. Una de sus principales obras fue la estructura de las revoluciones científicas y la teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica. El concepto del paradigma pertenece a un concepto unitario que abarca todo lo que en ese preciso momento se conoce, observando que cada época tiene su propio paradigma y que de esta manera evidencia los avances de la ciencia capaz de explicarse y crear un nuevo paradigma, la revolución científica. Y por último, para finalizar, podemos hablar sobre Anthony Giddens. Él fue un asesor político y educador británico que nace en Londres en 1938. Su principal obra fue la teoría de la estructuración, reconocido principalmente en el campo político, ya que asesoró a nivel político a muchos mandatarios en el mundo. Su centro de estudio estuvo relacionado con las ideas de Max Weber, presentando una propuesta de la tercera vía y la teoría de la reestructuración. Desarrolló la teoría de la estructuración en la cual
Critica estructuralismo y la sociología weberiana por las subjetividades y propone un nivel intermedio llamado la teoría de la estructuración, que pone en práctica las prácticas reunentes en la relación recíproca que estructuran un molde sujeto y a transformar dicha estructura. Bueno, ahora que les he conversado sobre los tres principales sociólogos que han marcado la diferencia en el mundo, podemos ver que estas importantes teorías, de las cuales muchas han tenido transformación hasta lo que hemos llegado el día de hoy, han influido positivamente, ya que como lo hemos mencionado inicialmente, la sociología es una ciencia que nos permite estudiar el comportamiento del ser humano y así la posibilidad de obtener mejores resultados resolviendo problemas de manera más óptima y sin llegar a consecuencias fatales. Gracias por su tiempo y nos estaremos viendo.